Los textos nos permiten comunicar mensajes a nuestros usuarios. En esta lección aprenderemos cómo agregar y personalizar estos importantes elementos. Yo acá ya tengo un proyecto abierto y estoy trabajando sobre la vista de un activity. He hecho algunas modificaciones. Acá vamos a abrir este archivo en pantalla completa para que lo podamos ver mejor. Y le he hecho algunas modificaciones. Vamos a entrar a la vista de texto para que podamos ver. Y lo que he hecho es que he agregado un linear layout para poder alinear correctamente los elementos que vamos a incluir. Voy a entrar a la vista de diseño y vamos a buscar dentro de la paleta, en la sección de widgets, vamos a encontrar que tenemos elementos de texto para agregar. En este caso tenemos diferentes tamaños. Es importante que en la medida de lo posible tratemos de aprovechar los diseños que ya tiene predefinidos Android. Así nosotros vamos a aprovechar las metáforas comunes de la interfaz, como por ejemplo, si queremos generar un titular, podemos utilizar un texto grande que ya viene predefinido. Y de esta forma, los usuarios van a estar acostumbrados a esos patrones comunes que se encuentran dentro del sistema operativo y van a saber que cuando exista un texto grande, se refiere a un titular. Tenemos también textos medianos y textos pequeños. Así podemos ir agregando diferentes textos dentro de nuestra aplicación. Con esto, usualmente nosotros vamos a poder generar interfaces básicas, pero es muy común que necesites personalizar estos elementos. Así que vamos a trabajar algunas de las propiedades que tienen estos textos. Al lado derecho de la aplicación podemos ver el component tree y las propiedades de cada uno de estos elementos. Voy a seleccionar el primer texto y vamos a modificar sus propiedades de ancho y alto. Vemos acá que tenemos la propiedad width y height, que nos va a permitir definir cuál es el ancho y alto de este componente de texto. En este caso, tiene seleccionada la propiedad wrap content, que lo que va a hacer es que va a definir que el tamaño de este componente, en este caso el ancho, sea del tamaño del texto en el que está. Si aumentamos el texto, voy a hacer clic sobre este componente y le voy a cambiar la propiedad texto. Vamos a poner acá. Como pueden notar, esto cambió la dimensión. Si yo elimino el texto que puse, vamos a ver que el elemento también se encoge. Cuando nosotros tenemos esta propiedad wrap content, significa que siempre se va a ajustar al contenido que tenga el texto. Si yo quisiera que, por ejemplo, este texto fuera del tamaño de la pantalla, en este caso le voy a poner otra propiedad que sea match parent. Match parent lo que va a hacer es que se va a ajustar al tamaño del contenedor en el que está. En este caso, un linear layout, y este linear layout es del tamaño de la pantalla, salvo un pequeño espacio de padding que hemos dejado a los lados. Ahora este texto va a ser del tamaño del contenedor gracias a que le definimos la propiedad match parent. Al segundo texto lo voy a dejar con la propiedad wrap content. Y al tercer texto le voy a modificar la propiedad, ya no el ancho, sino el alto, y le voy a definir un valor específico. Por ejemplo, podemos poner que tenga un valor de 20 dp. dp es la medida que nosotros vamos a utilizar dentro de Android para mantener una unidad relativa de píxeles. En este caso no se nota mucho el cambio, vamos a ponerle 40, un tamaño tal vez que se note más, 60, y vamos a ver cómo el componente ahora tiene un alto de 60 dp. Al utilizar esta unidad dp, vamos a garantizarnos de que va a mantener un tamaño consistente en las diferentes resoluciones. También podemos alinear los diferentes elementos. Por ejemplo, este primer texto lo vamos a alinear para que se muestre a la mitad. Como vemos, el componente va de un lado a otro de la pantalla. Entonces vamos a utilizar una propiedad que se llama Gravity. Vamos a buscarlo dentro de propiedades. Tenemos esta propiedad que se llama Gravity. Y Gravity nos va a permitir alinear el texto según lo necesitemos. Y en este caso necesitamos la propiedad Center Horizontal y va a centrar el texto.
Gravity siempre va a centrar el texto dentro del contenedor en el que está, específicamente en este punto dentro del text view. Entonces, del tamaño que mida, lo vamos a centrar o según la propiedad en la que nosotros hemos alineado. Este segundo componente ya no mide el tamaño del contenedor, sino que mide el tamaño del texto. Estamos utilizando la propiedad wrapContent. Así que si nosotros quisiéramos alinearlo utilizando la propiedad anterior Gravity, no se notaría porque está midiendo el tamaño exacto en el que está el texto y no podemos percibir si está alineado o no. En este caso vamos a utilizar otra propiedad llamada Layout Gravity. Quiero que notes que no es Gravity, sino que dice Layout Gravity. Esta propiedad funciona muy similar a Gravity, pero lo que va a hacer es que va a alinear el componente completo. Todo el contenedor de texto lo vamos a alinear al medio. Vemos acá que tenemos, por ejemplo, si yo lo quisiera alinear hacia la derecha, lo vamos a tener alineado a la derecha. Si quiero que esté, por el contrario, a la izquierda, va a quedar alineado de esa forma. Vamos a dejarlo a la derecha. ¿Ok? Entonces ahora tenemos dos diferentes tipos de alineación. Vamos a trabajar este tercer texto y en este caso vamos a utilizar también la propiedad Gravity, pero lo vamos a alinear dentro del tamaño del contenedor, alineando Center Vertical y también Center Horizontal. Ahora este elemento quedó centrado dentro del contenedor en el que está. Podemos agregar más propiedades. Por ejemplo, podemos modificarle a los textos el color de fondo utilizando la propiedad Background. Para encontrar propiedades, puedes hacer clic en donde dice Propiedades y solo escribir la propiedad que buscas, por ejemplo, Background, y vas a encontrar un filtro dentro de Android Studio. En este caso, voy a buscar esta propiedad Background. Voy a hacer clic sobre ella y vas a encontrar que al lado derecho aparece un pequeño cuadro con 3 puntos. Le voy a hacer clic y esto me va a mostrar una paleta de colores de Android Studio. En este caso yo voy a hacer que el fondo sea de color rojo. Simplemente escojo el color rojo, pongo OK y ahora tengo un color de fondo. Podemos modificar también el color del texto. Vamos a buscar la propiedad Text Color y vamos a hacer que el color del texto sea, por ejemplo, amarillo. Bueno, en este caso, blanco. Vamos a modificar, por ejemplo, en este segundo componente de texto, lo vamos a cambiar. Y, por ejemplo, yo voy a cambiarle el tamaño del texto. En este caso, vamos a definirle, por ejemplo, 45. Y la unidad de medida que nosotros vamos a trabajar para los textos va a ser SP. En este caso, el SP es la medida estándar que nos va a dar un tamaño consistente de los textos. A diferencia de los componentes, que nosotros vamos a utilizar la medida DP, en los textos, siempre que queramos definir el tamaño, vamos a utilizar la medida SP. Ahora ya tenemos un texto de 45 SP. Y vamos a seleccionar este último componente. Y le vamos a definir también un estilo. El estilo, acá la propiedad TextStyle, nos permite a nosotros definir lo que sea, por ejemplo, en negrita o en itálica. Así nosotros podemos personalizar los diferentes textos que se encuentran en nuestra aplicación e ir adaptando según las necesidades del diseño.